¿Cuáles son las 5 habilidades que debe de tener toda abogada o abogado? Aquí te las cuento. Me gustaría comenzar diciendo que se nos ha dicho de que en la formación jurídica tenemos que saber el código, las normas, que tenemos que aprendernos la doctrina de manera estricta y que tenemos que ser excelentes argumentando. Si bien es algo cierto eso, no es necesariamente lo único o lo más esencial que debemos de saber a la hora de acompañar, representar o asesorar un caso. Por eso te quiero platicar que desde mi experiencia he descubierto que hay otras herramientas que incluso suelen ser de más utilidad. La primera que considero es que tiene que haber una escucha activa y cierto nivel de contención. Hay que recordar que las abogadas y los abogados resolvemos problemas y esto implica que tenemos que escuchar de manera detallada, consciente y presente a la persona que viene a consultarnos el problema. Hay que estar en ese momento, evitar el celular, no estar viendo otros pendientes, no estar pensando en otras cosas, sino que hay que prestar mucha atención. Y de ahí se van a poder identificar los hechos y el problema a resolver. Lo que yo siempre pregunto es qué es lo que quiere lograr esa persona, qué es lo que desea, qué se imagina que puede ocurrir. Porque podemos escuchar muchísimos hechos, incluso muchas emociones, pero como abogadas y abogados tenemos que identificar el problema. La segunda que considero es la comunicación con autoridades administrativas y con tribunales. Esto implica que sepamos cómo acercarnos a ellas, cuál es el lenguaje que tenemos que seguir, cuándo insistir, cuándo no, cómo preguntar. Y aquí siempre sugiero que reconozcamos que estamos tratando con personas. O sea, en sí mismo, si bien puede ser el Estado, hay que reconocer que hay emociones, perspectivas, necesidades e intereses. Entonces es muy importante que reconozcamos que estamos interactuando con otra persona y siempre el diálogo respetuoso, técnico, profesional, es algo que me ha funcionado. Y aquí recomendaría pues que sepamos cómo dialogar con las otras personas. No necesariamente hay un manual, por aquí les voy a dejar algunos libros que pudieran ayudarles para que sepamos el trato. Desde comunicarnos con el nombre, reconociendo el título de con quién estamos tratando, pero también reconocer que tenemos que representar los intereses de ciertas personas y eso tiene que ser esencial a la hora de comunicar. El tercer punto que me parece muy importante es el trato con la contraria parte. Siempre cuando hay un problema va a haber intereses encontrados y de eso se trata una controversia. Y no necesariamente al llegar a un litigio, sino también cuando estamos mediando o negociando o poniéndonos de acuerdo ambas partes cuando representas a alguien, ya sea el Estado o un particular. Y es ahí donde tenemos que reconocer que es importante ser profesionales, no llegar a la hostilidad y seguir siempre manejando una narrativa de proteger los intereses de quienes se representan. Pero también reconocer que hay algo que busca la contraria parte y es ahí donde hay que encontrar equilibrios y puntos medios. Lo que yo siempre aconsejo y lo que he aprendido a partir también del desarrollo de mi propia inteligencia emocional es que nada es personal y que tienes que saber que acabando la conversación con la contraria parte tienes que volver a otros pendientes o a tu vida normal. Entonces, si bien sí es importante, porque así lo hago, defender a capa y espada y de manera profesional y muy fuerte a quienes se representa, también reconocer que terminando ello, pues hay muchas otras cosas que atender y no enfrascarnos en esa conversación que se tiene contra las contrarias y respetar completamente. El cuarto que me parece sumamente importante es el estudio estratégico. Muchas de las veces tenemos que elegir qué información es relevante estudiar, qué precedentes, qué tribunales, qué derecho comparado, qué materia. Y aquí también se trata de un estudio constante. No vas a aprender en un día para resolver un asunto o un problema lo que no has hecho durante todos estos años. Entonces, si es algo que tienes que saber cuál es tu debilidad, fortalecerla. Por ejemplo, si necesito aprender
a negociar, pues búscate un buen curso para que aprendas a negociar. Si necesito aprender el procedimiento del juicio de amparo indirecto, pues también aprender. Buscar cada semana los precedentes que van emitiéndose en los tribunales, que eso es lo que hago en lo personal, y que también leamos doctrina, que eso es bien importante. Tener los libros ahí de consulta siempre en el lugar, en tu oficina, en tu casa, que yo los tengo por todos lados. Eso también es bien importante. Recordar que tenemos que ser bien estratégicos porque tenemos poco tiempo. Y entonces hay que identificar cuál es el problema, cuáles son las normas y cómo dotarlas de contenido. Y pues así es como yo lo hago. Algo también bien importante que he descubierto en esto de la estrategia del estudio es que te apoyes de tu equipo o del equipo para hacer lluvia de ideas. No lo sabemos todo. Y de ahí también es importante aconsejarte o acompañarte de otras colegas que ya hayan pasado por ese camino para que se escuchen. Y el punto de las mentoras o mentores, que también me parece fundamental, tener a alguien a quien le puedas consultar y sea una persona generosa que te comparta y que incluso también si es necesario pagar para que te digan cómo hacerlo, hay que pagar. El quinto punto que me parece fundamental es la gestión personal para llevar una buena carrera profesional. Esto quiere decir que hay que medir muy bien tus tiempos, hay que tener un tiempo destinado también para la recreación, el ocio, para que compartas sobre otros temas, por ejemplo, que a mí me gusta la literatura o que me gusta aprender con mis amigos, amigas arquitectas sobre otros temas que no tengan que ver con el derecho. Hay que darnos espacio. Lo que yo hago y me ha funcionado muchísimo es que tengo un calendario y calendarizo cada cosa que voy a hacer en el día. Si voy a tener una llamada, la calendarizo. Si voy a estudiar sobre un tema, la calendarizo. Y a partir de ahí, pues te va a permitir saber el tiempo que tienes libre y que lo puedas ocupar. Yo siempre me rijo bajo la premisa de que para saber de derecho, no solo hay que saber derecho. Entonces, pues hay que muy bien administrarnos, aprender de otras cosas y saber soltar. Porque esto de traer muchos problemas que resolver diariamente, pues también hay que aprender a gestionarlos, priorizarlos, dejarlos en un momento del día y volver al día siguiente con todo para que lo soluciones de la forma pues que más convenga. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Espero les sea de gran utilidad y por acá nos vemos en la próxima.